Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ave María purísima, sin pecado contigo. Continuamos ofreciendo estas reflexiones de acuerdo al programa y quiero hablaros del Espíritu Santo en este rato de oración o de reflexión por mi parte. Vosotros, como ya he dicho, podéis entreteneros en los temas que hemos ido diciendo, que son muchos. Elegid el que queráis o deteneros o... No hay que completar el programa, no va para examen, diríamos, va pues para pauta y subsidio y ayuda de la oración. Lo importante de estos días es la oración con Jesús, el aspecto que más os guste y que más os dé agua para vuestro huerto, ¿no? El Espíritu Santo no suele figurar en las meditaciones de ejercicios. Sin embargo, a mí me parece conveniente porque ya Pablo VI en el año 73 decía que a la cristología y especialmente a la eclesiología del Concilio Vaticano II debe suceder un estudio nuevo y un culto nuevo del Espíritu Santo como necesario complemento de la doctrina conciliar. Y en otros momentos el mismo Pablo VI habla de un nuevo Pentecostés. Y así ha sucedido. El posconcilio, entre otras muchas cosas buenas o muy buenas, dejamos a un lado defectos que no son del concilio, sino de la época, pero del concilio mismo, uno de los efectos es este nuevo Pentecostés, esta floración en la Iglesia de carismas, de grupos, de experiencias, de fundaciones, ha sido realmente una explosión que además pues, tendrá que canalizarse, encauzarse, etcétera, ¿no? Pero el Espíritu Santo ha estado vivísimo en la etapa, que ya vamos para un siglo, en la etapa postconciliar. Siendo que el Espíritu Santo es llamado el gran desconocido. Hay un librito del Padre Rollo que se llama así, el Espíritu Santo, el gran desconocido. Y es verdad, y tiene su razón, desde el punto de vista teológico, de por qué es así. Se habla también de la humildad del Espíritu Santo, que actúa y no se nota. Y es que es así también, ¿no? En el misterio trinitario, como que los protagonistas son el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo está ahí. Es el abrazo del uno y del otro, es el amor personal del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, ¿no? Pero está ahí, como callado, silencioso, eficacísimo, pero no se nota. La acción del Espíritu Santo está y no se nota. Por eso es importante dedicarle un tiempo a la reflexión. Yo en varios momentos, en la reforma de los estudios eclesiásticos, he levantado la mano diciendo, falta la neumatología, porque estudiamos a Dios Creador, Padre, estudiamos a Dios Redentor, Hijo, y a Dios Santificador, que es el Espíritu Santo. Estudiamos, por tanto, de Deum Trino, estudiamos Cristología y Soteriología, pero no estudiamos el Espíritu Santo, ¿no? Neumatología. No me han hecho caso todavía. Bueno, pues ya está. Yo me vengo del verbo vengarse, ¿no? Del verbo venir, pues hablando en los ejercicios siempre, ya desde mi primer año de cura, ¿no? Hablando del Espíritu Santo. Merece una atención, ¿no? Y
por eso, porque es el gran desconocido, porque es el humilde de las tres personas, humilde en cuanto que no se le nota, pero actúa eficacísimamente, y porque además no tenemos una imagen personal de él. Cuando hablamos del Padre eterno, todos tenemos experiencia de nuestro Padre en la tierra. Mejor o peor, pues por elevación decimos, pues esa experiencia apliquémosla a Dios. Cuando decimos el Hijo, pues todos tenemos experiencia de ser hijos. Bueno, pues mejor o peor también, pues la elevamos a perfección, y ese es el Hijo único que se ha hecho hombre, Jesucristo. Pero llegamos al Espíritu Santo y nos patinan las neuronas. No tenemos una imagen. Y además aparece en la Escritura como viento impetuoso, como fuego, como fuerza, como agua, como luz, que es una persona. Es importante esto, es una persona divina. Es verdad que las imágenes pueden servir para entender, pero es que no tenemos ni siquiera imagen personal, con lo cual el trato con el Espíritu Santo a veces como que se difumina, ¿no? Es el gran desconocido, él por su propia naturaleza es humilde, está escondido, tanto en el misterio de Dios como luego en la historia. Y luego es que no tenemos imagen personal, como que no es un tú, y lo es, porque es persona divina. La liturgia nos hace y nos propone esa relación personal, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, es decir, hay un tú a tú de la Iglesia entera y de nosotros hacia el Espíritu Santo. Por tanto, meditemos un poquito en esta persona que por lo demás está muy presente hoy en la vida de la Iglesia, los movimientos pentecostales, carismáticos, los Emaús, los Efetá, todos ellos es una como explosión del Espíritu Santo, y vienen enseguida los ilustrados que somos nosotros, ¿no? Y decimos, bueno, mira, ten en cuenta que no todo es sensibilidad. Pues claro, solo faltaba que fuera todo sensibilidad, ¿no? Y bueno, pues ponemos nuestro interrogante y nuestro recelo, nuestra postura crítica ante los pentecostales o ante los Emaús, y está bien, probablemente tengamos razón, o sea que no es que yo critique esa postura crítica, pero abrámonos al Espíritu Santo. Cuando un chico se enamora de una chica o viceversa, a veces es por un detalle externo. Evidentemente, si se queda ahí, aquello no tiene futuro. Pero a partir de ese detalle externo, lo que sea, una delicadeza, un favor, un detalle, no me pongo aquí ahora a describir los detalles externos, se entra en la persona y se relacionan y se van conociendo y se van tratando. Ah, bueno, pues sí, ciertamente hay muchas experiencias en la Iglesia que suponen como un fogonazo. Dice, bueno, ¿y qué? ¿Luego qué? Bueno, pues y luego qué, mira a ver tú qué es lo que puedes hacer. De luego, no rechaces el fogonazo. No sé cómo decir, pero en esto somos un poco exquisitos y un poco luteranos, en el sentido de que como que las señales visibles, palpables, sensibles, nos estorban. Y no, aquí no estorba nada. O sea, aquí estamos muy pobres todos de todo, ¿no? Por esa razón se ha despreciado durante décadas la piedad popular. Y ahora todos nos damos cuenta, no, mira, la piedad popular es un cauce que habrá que encauzar, pero es un cauce para el encuentro con Jesucristo y con su madre y con la religión cristiana. Pues lo mismo, en vuestra diócesis y en la mía. Y en toda España es un boom de Emaús, Efetá, Bartimeo y otras experiencias pentecostales que yo he conocido en la visita pastoral y me he sumado a la oración, ¿no? ¿Qué te parece? Te preguntan, ¿qué le parece? Yo respondo, pues mira, si le lleva a Dios, aquí estamos para eso. Lo que tendré que preguntar yo es que cuando tengo 50 de Emaús en mi parroquia, a ver qué hago con ellos. Esa es otra tarea. Pues ponte a la tarea y organiza cursos y lo que sea, y reuniones, y adoración del Santísimo. Es que Hakuna
tiene la adoración por encima de todo y ni siquiera van a misa. Pues por algo se empieza. Oye, empieza por ahí. No, no, no. Aquí hemos de ir a la fe perfecta y pura. Si no, no es fe. Mira, desde el punto de vista pastoral, es una postura típicamente luterana, es decir, que no admitimos las señales históricas visibles, ¿no? Fijaos que para Bultmann y anteriormente para Karl Barth, la demostración de la fe es un anticristo. Eso es luterano puro y duro. Karl Barth es el ideólogo que mejor ha sistematizado el luteranismo. Me entretengo un momento cuando se estudia la fe. La fe es una acción de Dios en el corazón primero. Cuna sensu cogitare, dice Santo Tomás. Es decir, el asentimiento está en el corazón y de ahí se piensa. La fe viene sobre el sujeto y provoca una respuesta de adhesión. Pero la respuesta de adhesión, yo lo dibujaba en la pizarra que aquí tenemos, cuando era profesor, porque se entiende bien, ¿no? Mejor con un monito. Yo no soy de la época del PowerPoint, soy de la época de la pizarra. Entonces la fe es la acción de Dios sobre el sujeto. Y es una acción vertical y a veces fulminante. La respuesta de la fe, según la tesis luterana, es igualmente vertical. No es esa la postura católica. La postura católica es que la fe examina los signos y discierne lo que Dios le ha dicho en la historia y por tanto la respuesta es esta. Es muy distinto. La respuesta luterana, porque dicen que tiene que ser pura fe, purísima fe, y todo lo que se mezcle es el anticristo. Y nosotros participamos muchas veces de esa actitud. Piedad popular, no, esa no es una fe pura, es una fe bastarda. Ahí vete a saber. Que si tal, que si herencias familiares, que si sensiblería, que si... Bueno, si te pones a decir todo eso, pues cierra el chiringuito, que no vales para pastor de esta iglesia y de este tiempo. Es así, ¿no? Digamos en la piedad popular. Pero ahora estamos en otras coordenadas, que son todas estas experiencias nuevas, que yo no tengo duda de que proceden del Espíritu Santo. Otra cosa es que haya que encauzarlas y ayudar y pedagógicamente conducir, sí. Pero si tú no admites a la gente hasta que no tenga una fe pura, cierra el kiosco. La gente empieza por una fe impura, mezclada y tal. Pero es que además no te dejes llevar por el influjo protestante de la fe. La fe no es una respuesta pura a la acción pura de Dios. La acción de Dios es pura, sí. Pero la respuesta no es una respuesta pura o purísima. Es una respuesta que se verifica en los signos, en la historia, en la experiencia, en la sensibilidad. Y desde ahí hay una respuesta de fe. Por eso diríamos la coordenada de la fe en sentido católico se parece más a esa flecha que va como tangencial, ¿no? Lo digo porque la acción del Espíritu Santo es una acción directa, pero no provoca una respuesta directa y purísima, sino que provoca una respuesta según el sujeto. Si a lo mejor el sujeto está más verde que verde, pues su respuesta es una fe muy elemental. Pero si es fe, ¿la vas a despreciar? No, si es fe, es fe. Y esa fe es la que tienes que acompañar, alimentar, ayudar, discernir. Este es un criterio pastoral importantísimo hoy. No estamos tan sobrados para decir esto no, esto tampoco, esto no me va, esto no me gusta. ¿Y entonces qué tienes tú en tu parroquia? Tienes que abrirte a las nuevas experiencias y cauces. No en todos sitios tiene que haber de todo, por eso hay pluralidad. Pues estos quizá fomenten más esto y los otros fomenten más lo otro, pero estamos abiertos en la comunión. ¿Qué le parece? Me preguntan muchas veces los curitas de mi diócesis hasta ahora que he estado en el cargo, bueno, y siguen también preguntando, ¿no? Y yo les respondo, si le lleva a Dios, para eso estás.
Otra cosa es que tú tengas que reciclar tu mente. Esa es otra cosa. Pero la experiencia como tal me parece positiva, ¿no? Bueno, pues hablemos del Espíritu Santo. Aquí me he derivado, sí, fuera de programa, porque me parece muy importante para los curitas jóvenes, para los seminaristas y para los que amanecéis a una etapa pastoral X, la que sea, dentro de unos años o ahora mismo, ¿no? No seáis tan exquisitos en la fe. Y si lo sois, sedlo para vosotros mismos. Pero todo lo que hay de experiencia vivida en la Iglesia, aunque haya que purificarlo, acógelo de entrada, con sintonía, simpatía y benevolencia. Y luego ya veremos. Ya veremos. Bueno, es una recomendación pastoral. ¿Quién es el Espíritu Santo? Le conocemos por lo que hace. Lo que el Espíritu Santo hace es el que nos da la clave de quién es. En el seno de la Trinidad, como ya he dicho, el Espíritu Santo es el que une al Padre y al Hijo. Por tanto, Él es el amor personal. Cuando el Padre ama a su Hijo, no es un sentimiento pasajero. Y cuando el Hijo, como respuesta y rebote al amor del Padre, ama al Padre, no es algo pasajero y epidérmico, superficial, sino que el Padre ama al Hijo con todo su ser y con toda su sustancia. El Hijo ama al Padre con todo su ser y esa entrega de ambos es una persona. Por tanto, la vida de Dios tiene como 3 dimensiones, y no soy modalista, faltaba más, sino que cada persona tiene su propia característica. El Padre es el origen sin principio de ningún tipo, sino que Él es el dador, siempre. Lo tengo aquí escrito para no equivocarme. El Hijo es el dado, es el don. Lo que Dios nos ha dado es su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y el Espíritu Santo es el don. Es un juego de palabras, sí. Cuando se habla de la Trinidad hay que jugar con las palabras. Pero los 3 tienen la misma sustancia divina, pero la poseen cada uno de los 3 de manera diferente. Y esa manera diferente de poseer la sustancia divina es lo que les constituye persona. In divinis omnia sum communia, ubi non obstat relationis oppositio. Traduzco. Tranquilos. En Dios todo es común, donde no hay oposición de relación. Las relaciones de cada uno de las 3 personas con los demás a través de su misma naturaleza divina, eso es lo que los constituye personas. Al Espíritu Santo le constituye persona ser el don que se da el Padre y el Hijo. Y luego, pues en la historia de la salvación entendemos mejor esta acción del Espíritu Santo en Jesucristo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en Jesucristo? Lo primero, llena a María de vitalidad. El Espíritu Santo no sustituye al varón. Eso es en los relatos paganos de la diosa no sé cuántas que se casa con el dios no sé qué y nace el diosecito no sé qué. No. Esos son mitos, los mitos de las explicaciones paganas. El Espíritu Santo no sustituye al varón. Es que no hace falta varón, son 2 cosas distintas. El Espíritu Santo lo que hace es llenar de vida a la Virgen. Le llena de vida con tal plenitud que ella engendra, sin complemento ninguno. Y repito, no porque el complemento sea malo, es el camino que Dios ha establecido para que vengamos todos a este mundo. Esa es la primera acción que el Espíritu Santo realiza en la historia de Cristo. Podríamos ir al origen, ¿no? En el origen sabéis que aquello era como un caos y vino el Espíritu que se cernía sobre las aguas y lo convirtió en cosmos. Bueno, es una frase que habréis oído muchas veces y que es así, pero me ciño a Jesucristo.
porque luego está toda la acción del Espíritu Santo sobre los profetas, sobre los jueces, sobre, en fin, pero no me entretengo en esto. Voy a Jesucristo. Primer momento o minuto 1 o 0 del Espíritu Santo en la humanidad de Cristo. Pues que llena a la Virgen de una plenitud de vida que ella es capaz de concebir, y a un varón, porque en las parcenogénesis, los que sois de ciencias y todas estas historias sabréis más que yo, pues lo lógico es que si hubiera habido un brote, fuera una niña, pero claro, encima varón. Bueno, pues quiere decir que la plenitud de vida por parte de la madre es una plenitud superlativa, pero esa plenitud la realiza el Espíritu Santo. Así que concibió, dice el credo de Nicea, estamos celebrando el 1700 aniversario del Espíritu Santo, de Espíritu Santo, ex María Virgine. Son dos preposiciones diferentes. Es la acción del Espíritu Santo la que hace concebir, y esa concepción es fruto de las entrañas. El ex es el punto de origen de la carne y de la sangre de María. Ese Espíritu Santo, pongámonos en la escena del bautismo del Señor, hoy misterios luminosos. Primer misterio, el bautismo de Jesús en el Jordán, preciosa escena. Pues ahí el Espíritu Santo viene y le llena, le inunda, le empapa, le unge. San Ireneo tendrá un comentario precioso, la unción del Verbo, la unción del Hijo hecho hombre, y esta se visualiza y se exterioriza en el bautismo del Jordán. Ahí el Espíritu Santo es el protagonista. Hay una teofanía. El Padre dice, este es mi Hijo amado. El Hijo es el propio Jesucristo hecho hombre que entra en las aguas. Juan se ha resistido, pero si eres tú el que me tiene que bautizar. No, conviene que cumplamos. Y el Espíritu Santo, el que le envuelve con su amor y le unge. Esa es la unción del Verbo, la unción de Cristo y de la humanidad de Cristo. Porque de hecho él a los pocos días está en Nazaret, toma el rollo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Dónde? ¿Cuándo? En el bautismo. En realidad ya en la encarnación queda ungido, pero en este momento ha sido como una epifanía junto al Jordán. Y ahí Orígenes tiene una explicación también muy bonita, con un ejemplo, ¿no? Los ejemplos nos iluminan mucho la realidad y valen en tanto en cuanto explican, claro. Dice Orígenes, si tenemos una antorcha de fuego y la metemos en el agua, ¿qué pasa? Que se apaga. Pues Jesucristo ha sido inundado por el Espíritu Santo y ha sido hecho fuego incandescente. Y al entrar en el agua, no solo no se ha apagado, sino que le ha comunicado al agua la capacidad de incendiar el mundo. Ese es el bautismo nuestro. Por eso el agua en la vida cristiana, en los ritos, siempre recuerda el fuego del Espíritu Santo, la nueva vida del bautismo que se nos transmite. Pero el ejemplo es bonito, es decir, Jesucristo al entrar en el agua no se apagó, no apagó el Espíritu Santo que había recibido o que recibió en ese momento, sino que le transmitió al agua la capacidad de ser transmisora del Espíritu Santo. Bueno, eso pensadlo porque es muy bonita la imagen y además es así, realmente. El Espíritu Santo le lleva a la misión. Lo primero, Lucas 4:1, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Pues vaya, qué cositas tiene el Espíritu Santo. Lo llevó al desierto para ser tentado y para que venciera. Pero Jesucristo no va al desierto por propia iniciativa, va porque le mueve el Espíritu Santo para ser tentado. Y allí, después de 40 días de ayuno, etcétera, etcétera, sintió hambre y vino el tentador, que estas piedras, etcétera, ¿no?
pero fue el Espíritu Santo el que le metió en ese lío. Por eso no tengamos miedo. Si llevados por el Espíritu Santo tenemos que estar aquí, allá, donde sea. No tengas miedo. Ya te protegerá Él. Y además Jesucristo ha entrado ahí para hacerte entender pues que con su fuerza puedes también tú vencer. Si eres tú el que te metes en el peligro, eso es cosa tuya, ya, claro. Pero si es Dios el que te mete en este lío, en el otro, en el más allá, no tengas miedo. Ya estará Dios contigo y te sacará de ahí y te sacará no solo ileso, sino victorioso. El Espíritu Santo lo lleva a Nazaret, como ya hemos mencionado, y él mismo es consciente de ser el Mesías, el enviado de Dios, el ungido por el Espíritu Santo, porque ungido, en español, se dice Christos en griego, y se dice Mesías en hebreo. Por tanto, son sinónimos, Mesías, Cristo y ungido. Significa ungido por el Espíritu Santo. Dicho sea en griego, en hebreo o en español. Son sinónimos. Por eso nosotros somos llamados cristianos, es decir, ungidos con el mismo Espíritu Santo con el que fue ungido Jesucristo. Le llena de júbilo en aquel momento, ese pasaje, no tengo la cita ahora, en que Jesús dice, lleno del Espíritu Santo, exclamó, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. En fin, es un pasaje precioso. En los sinópticos, que los estudiosos dicen, buah, este pasaje podría ser de San Juan. Pues mire usted, no lo es de los sinópticos. Ahí hay una interacción del Hijo con el Padre, del Padre con el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar en relación con el Padre. Venid a mí, los que estáis cansados, agobiados, que yo os aliviaré. Aprended de mí, cargad con mi yugo, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Lo habéis meditado muchas veces y ahí está, digamos, la raíz de todo el culto y devoción al corazón de Jesús, que no empieza con Santa Margarita María, no empieza en el corazón de Jesús. Es Jesús el que dice, soy manso y humilde de corazón. Bueno, pues ahí comienza esa perícopa o esa oración, comienza y Jesús lleno del Espíritu Santo. Eso lo dice San Lucas, que es el evangelista del Espíritu Santo, especialmente, ¿no? Y le abraza en el sacrificio. Cuando he hablado de la pasión, se habla un poco cómo el Espíritu Santo es protagonista, silencioso, callado, casi oculto, pero es el que hace agradable la ofrenda de Cristo al Padre, porque es el fuego que baja del cielo y hace agradable la ofrenda de Cristo y nuestras ofrendas. El Espíritu Santo, por tanto, le consume en la cruz como un sacrificio agradable al Padre. Y el Espíritu Santo brota de su costado. Cuando ya estaba muerto, el soldado con la lanza traspasó su costado y al punto salió sangre y agua. Sangre y agua son los sacramentos de la Iglesia, pero es un mini Pentecostés. En la cruz está María y está Juan, y de ahí brota sangre y agua sobre la Iglesia. Están representados en María y en Juan. Y lo resucita. El Espíritu Santo es el que lo va a resucitar al tercer día. Sí, le inunda con su poder y con su fuerza y lo hace vencer la muerte. O sea que el Espíritu Santo está ahí, continuamente actuando, eficazmente actuando, aunque no se le vea. ¿Qué hace en la Iglesia? La obra completa de San Lucas es en 2 tomos, ¿no? El Evangelio y los Hechos, ¿no es así?
en el Evangelio es el camino del Espíritu Santo que le hace recorrer a Jesucristo. Y en los Hechos, el camino que el Espíritu Santo hace recorrer a la primera comunidad. Es el Espíritu Santo el protagonista, que hace caminar a Cristo y a la Iglesia. Esto no es que yo me lo invente, es que es así, en la obra completa de San Lucas. Pero podríamos poner un díptico, sabéis, son 2 tablas, cuando quiero mirar un cuadro, que en vez de ser una sola, son 2. Bueno, pues el Evangelio de San Lucas o la obra de San Lucas es como un díptico al comienzo, en el cual los personajes, si hubiera que pintarlos, son el Espíritu Santo protagonista, que hace brotar del seno virginal de María el cuerpo físico de Cristo. El alma será creada e infundida. Y en el otro díptico es el Espíritu Santo protagonista, la primera comunidad de los apóstoles reunidos en oración con María. Protagonista el Espíritu Santo, María es mediadora, cuerpo físico y cuerpo místico. Esto es de San Lucas, no es que yo me lo estoy inventando, es que es así. Bueno, pues en la Iglesia el Espíritu Santo la va conduciendo, si leéis los Hechos de los Apóstoles, es el camino de la Iglesia, ¿no?, que les va llevando de un lado para otro, ¿no? Primero la inunda en Pentecostés, como sucedió en el bautismo con Jesús. Aquí, con los apóstoles reunidos con María, es su alma, la conduce y la lleva al concilio primero de Jerusalén para discernir. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, dice los Hechos de los Apóstoles, no imponeros más cargas de las necesarias. Es una decisión del Espíritu Santo y muy prudente y muy humana, ¿no? Y dispersa a la comunidad para la misión. Jesús había enviado: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero los discípulos, los apóstoles, estaban muy cómodos en el cenáculo, en Jerusalén, en su comunidad. Bien, no es malo, pero aquí sucede una cosa. Viene Herodes con la espada en la mano y martiriza a Esteban, a Santiago, y va a por ellos. De manera que se tienen que dispersar. Y aquí, una vez más, encontramos una lección para nuestra vida. Las dificultades se convierten en nuevas ocasiones de gracia. No es que los apóstoles predicaran porque vino Herodes, pero desde luego si no viene Herodes hubieran tardado un poco más en salir. Luego la persecución de Herodes fue la ocasión que les hizo dispersarse. Felipe bautizar a aquel ministro de Candaces y el otro por otro lado y cada uno por su sitio. La dispersión de la comunidad fue una gracia enorme para toda la Iglesia naciente. Y esa dispersión vino por el pinchotazo de Herodes. Bueno, vino por el Espíritu Santo, que es el que conduce a la Iglesia. Lo digo porque en nuestras vidas, en nuestra historia personal, hay momentos de crisis, de dificultad, de contradicción, casi que no sabemos ni explicar ni entender. No te preocupes. El Espíritu Santo convertirá esa dificultad en una ocasión de nueva gracia. No sabemos por dónde va a salir esto. Pero así sucedió en la primera comunidad. En la primera comunidad, que era naciente y que, bueno, estaba para pocos esfuerzos, ¿no? Viene Herodes, arremete contra ellos, va matando uno tras otro, se dispersan y esa fue la primera acción misionera de la Iglesia. No hay mal que por bien no venga, está claro. Pero es el Espíritu Santo el que los conduce, el que lleva a Pedro y a Pablo, como una primera parte de los Hechos de los Apóstoles es Pedro y su actividad, y una segunda parte es Pablo y su actividad. Bueno, pues se da uno cuenta cómo el Espíritu Santo les lleva, les trae, los conduce, y ellos dócilmente se dejan llevar. Luego el Espíritu Santo tiene un protagonismo tremendo, desde el principio.
no solo en Jesucristo, sino en la Iglesia. Y la va llevando por los caminos de la misión. Es el alma de la Iglesia, dice Pío XII en la Mystici Corporis. Es una expresión reciente, de hace menos de un siglo. El alma de la Iglesia. Sabemos lo que es el alma en el cuerpo humano. Sin esa alma, la persona es cadáver. Pues en la Iglesia es el Espíritu Santo el alma, el que la inspira, la sostiene, la conduce, la purifica. Es el gran protagonista de la vitalidad cristiana, el Espíritu Santo. Por eso conviene cuanto antes que entremos en relación con Él. Recordad aquel pasaje que fue Pedro y les dijo, pero ¿no habéis recibido el Espíritu Santo? Y le contestaron, ni siquiera hemos oído hablar de Él. Tenían el bautismo de Juan todavía, ¿no? Y oraron, se estremeció el lugar y vino el Espíritu Santo sobre aquel grupo de cristianos, ¿no? O sea, que no tengáis miedo, que en vuestra parroquia todavía no se ha estremecido la sacristía ni los salones parroquiales, así que adelante, ¿no? Que venga el Espíritu Santo y si produce estremecimiento, pues bendito sea Dios, ¿no? Y en nosotros, ahí está la neumatología, sobre todo en la carta a los Romanos, capítulo 6, 7 y 8 de los Romanos. Y lo leéis seguido, es un tratado precioso del Espíritu Santo. El Espíritu dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Son textos preciosos. El Espíritu viene en nuestra ayuda porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu, con gemidos inefables, nos hace clamar, Abba, Padre. La creación entera está esclavizada, sometida y gime con dolores de parto hasta que llegue su liberación. Es el Espíritu Santo el que la... Bueno, ahí están, capítulos 6, 7 y 8 de la carta a los Romanos. Os puede servir si queréis meditar la acción del Espíritu Santo en nosotros. Nos hace cristianos, es decir, ungidos. De hecho, hay 3 sacramentos en los que se usa el Santo Crisma, vehículo del Espíritu Santo. El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Para el presbiterado y para el episcopado, no para el diaconado. Se usa el Santo Crisma como una unción del Espíritu Santo. Nos convierte en ofrenda, que Él nos transforme en ofrenda permanente, decimos en la plegaria eucarística tercera. Él es el Espíritu Santo del que estamos hablando. Y es el que nos va haciendo ofrenda permanente a lo largo del día. Es el que nos quema y es el que nos resucitará. Papa Francisco, que tenía esas expresiones tan chocantes, pero muy elocuentes, decía, porque hay personas, hablaba a los sacerdotes, hay personas que están quemados sin haber brillado y sin haber estado encendidos nunca. Es una contradicción, ¿no? Bueno, pues el Espíritu Santo viene y nos quema, nos hace arder, nos va consumiendo, nos impulsa en el celo apostólico. No todo lo que se nos ocurre como celo apostólico viene del Espíritu Santo. Habrá que discernirlo en cada caso, porque no somos pluscuamperfectos nosotros. Se nos ocurre tal cosa en la catequesis con los niños o con los jóvenes o con las familias y tal. Bueno, pues hazla. Mientras tanto, no tienes por qué dudar, ¿no? Si te pones a discernir, estás toda la vida discerniendo. Ponte a hacer lo que buenamente se te ocurre, si es bueno. Y lo irás viendo. Si es de Dios, y adelante. Y si no es de Dios, pues cambia de disco y a otra cosa, ¿no? Pero Él es el que enciende en nosotros el fuego del amor y el celo pastoral. Y por eso hay que pedirle continuamente. Y Él es el que nos resucitará también a nosotros. ¿A dónde estarán nuestros huesos el día de la resurrección? Pues no lo sabemos. Hechos polvo y más que polvo, ¿no? Pero creemos en la resurrección corporal, aunque no sepamos explicarla. Por tanto, el Espíritu Santo es el autor de la vida espiritual.
diríamos que como que es el último del que uno se hace consciente. Sin embargo, hasta que no hay una relación personal directa con el Espíritu Santo, propiamente no hay vida espiritual. Uno puede conocer a Dios Padre, bien, y puede conocer al Hijo y ser amigo, pero el Espíritu Santo es el que te da la marcha, es el que te pone en marcha y es el que te hace vivir. Y es el autor de todas las gracias y de todas las virtudes. Santo Tomás, cuando explica en la Secunda Secunde el número de virtudes, llega hasta 74, me parece, ¿no? Fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y etcétera, todas las derivadas, ¿no? Cuando se estudia en la causa de los santos las virtudes heroicas, o cuando uno tiene que explicárselas a los demás, pues tiene que ir una por una, ¿no? Una por una de estas, ¿no? De las 3 más 4, 7 más, en total unas 16 o 18. Explicar que se han dado en el sujeto tales virtudes, pero el autor es el Espíritu Santo. Hay que decir una cosa, que si uno tiene una virtud en grado heroico, las tiene todas, porque las virtudes van en racimo. Es importante eso. Así que si uno ve pues, que ha habido heroicidad, qué sé yo, en el dar la vida, heroicidad en el martirio, ahí no hay que falta demostrar virtudes, porque con eso ya tiene convalidado todo lo demás, ¿no? El martirio. Hoy celebramos la memoria de los mártires de España en la última persecución cruenta, ¿no? Y es el autor de los dones, los 7 dones del Espíritu Santo, ¿os acordáis de ellos? Don de sabiduría, don de entendimiento, don de ciencia, don de consejo, don de fortaleza, don de piedad y don de temor de Dios. Yo me lo sé porque en las confirmaciones lo repito siempre, y por eso me acuerdo. Los chicos no se acuerdan, claro, de los 7 dones. ¿Se dan cuenta del cargamento que se da en el sacramento de la confirmación y que está ahí para toda nuestra vida? Brevemente. ¿Y qué son los dones? ¿Y para qué son los dones? Pongo un ejemplo. Los dones son ayudas que recibimos del Espíritu Santo que no son proporcionales a las virtudes. El ejemplo que pongo es el don de fortaleza. Uno puede ser muy fuerte porque se ha ejercitado mucho durante toda su vida en la virtud de la fortaleza, pero por mucho que se haya ejercitado, no tiene fortaleza para afrontar el martirio. El martirio tiene que venir siempre acompañado del don de fortaleza, que se une a la virtud. Pero la virtud es como el crecimiento mío, movido por la gracia de Dios, y el don es la manera de actuar de Dios. Es muy curioso porque cuando uno ejerce el ministerio, y algunos lo vais a hacer desde dentro de pocos días, otros ya lo lleváis haciendo tiempo, los dones del Espíritu Santo funcionan. A mí, por ejemplo, me ha dicho más de una persona, pues aquello que me dijo usted en tal momento me ha hecho un bien enorme. Digo, ¿y qué te dije? Pues no me acuerdo. Y te dicen, pues esto, ¿no? Pues ese es el don de consejo, que ha actuado a la manera divina, no según mi prudencia y capacidad humana, pero que funciona. Los dones funcionan. Y por eso hay que pedirle al Espíritu Santo continuamente que venga con sus dones. Porque si esperamos a tener virtud para tal o cual, se nos pasa la vida, quizá. Pero los dones pueden venir y vienen. Por ejemplo, otro caso, un converso, recién converso en el día mismo de su conversión, es capaz de martirio, pero si no le da tiempo a ejercer las virtudes. O es capaz de experimentar el don de sabiduría de las cosas de Dios. Le sabe Dios a Dios. Pero tú qué sabes, si tienes el gusto estragado, si le has tenido en 1000 ferias y vanidades. Pues sucede esto, que hay un momento de conversión y me resulta atractivísimo Jesucristo y entiendo, gustad y ved qué bueno es el Señor. Ese gustad es el don de sabiduría, con el don de entendimiento.
Luego habrá que dar catequesis, eso no quita una cosa a la otra. Pero los dones del Espíritu Santo funcionan a la manera divina y no necesita el soporte de las virtudes. Y funcionan en nosotros desde el primer momento. Y para toda la vida. ¿Por qué no recurrir más a los dones del Espíritu Santo? Tenemos que ejercer continuamente el don de consejo o la misión de aconsejar. Pues pedirle a Dios el don de consejo, ¿no? O el don de temor de Dios, que va unido al don de piedad. ¿Eso qué es? ¿Miedo de Dios? No. Es lo que habéis experimentado estos días cuando habéis meditado en que Dios es Padre. Ese es el don. Esa es la virtud en principio. Pero podéis pedir el don. Y el don es la sensación profunda, alguno me lo habéis comentado, de sentirme queridísimo por Dios. Y por tanto la actitud filial, que no corresponde a mi estado de virtud, sino que corresponde a una gracia de estos días. O sea, experimentar cómo Dios es mi Padre, hasta dónde es, qué alegría me produce y cómo me siento a gusto en sus brazos. Ese es el don de temor y de piedad. Si hay algún temor es a perderlo yo, pero de Dios no tengo miedo, al contrario. Bien, el don de ciencia. El don de ciencia es la capacidad de discernir entre los bienes de este mundo y los bienes del otro. Esa capacidad para ¿con qué me quedo? Y saber elegir. Ese es el don de ciencia. Hay que pedirle continuamente, porque es que cuando queremos acordar nos hemos enrollado con las cosas de este mundo, aunque sean buenas. En fin, los dones del Espíritu Santo, tenerles aprecio y pedírselo continuamente al Espíritu Santo. Y Él viene, aunque no se lo pidamos, muchas veces lo hace sin más. Pero si se lo pedimos, pues ¿por qué no? Si nos ha dicho que se lo pidamos, ¿no? Y junto a los dones del Espíritu Santo están los frutos. Gálatas 5:22, amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Esto no me lo sé de memoria, pero están ahí en Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo entra en nuestra vida y nos llena a cargamento de sus dones, de sus gracias, de sus frutos, de su acción. Pues ¿cómo no decirle, ven Espíritu Santo, ven, ven y ayúdame, porque sin ti no soy nada y si tú no alientas aquí no hay fruto de ningún tipo. Pues esto, que meditéis y le deis gracias a Dios por el don o los dones o el Espíritu Santo que se nos ha comunicado y que estéis dóciles siempre a esta acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.